Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro de los dramas más intensos, las historias de amor más apasionantes y los secretos mejor guardados del universo de las series turcas. Hoy prepárense para una inmersión profunda en un triángulo amoroso que está a punto de hacer erupción, la tensión es palpable y las emociones están al rojo vivo. En este vídeo nos embarcaremos en un análisis exhaustivo de un culebrón donde la intriga, los celos más despiadados y la pasión desenfrenada se entrelazan en un tejido narrativo que los dejará sin aliento. Observaremos cómo las decisiones, a veces impulsivas, de una protagonista, detonan una cadena de eventos que la sitúan en el centro de la diana, desencadenando la furia contenida de un personaje y provocando una reacción inesperada, casi sísmica. En otro. Agárrense fuerte porque esto está a punto de alcanzar niveles épicos. Antes de sumergirnos en este torbellino de emociones, quiero recordarles lo esencial que es su apoyo para la existencia de este canal. Si se deleitan con nuestros análisis meticulosos, si disfrutan de nuestras reseñas llenas de pasión, y si anhelan seguir descubriendo las joyas ocultas y las series turcas más candentes del momento, no duden en suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, no se perderán ni un solo vídeo, ni un solo fragmento de nuestro contenido dedicado a las series turcas. Su suscripción es el combustible que alimenta nuestra pasión y la mejor manera de demostrarnos que aprecian el esfuerzo que ponemos en cada vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos directo al grano. Hoy no vamos a hablar de una serie en concreto, sino que vamos a diseccionar un arquetipo narrativo recurrente y fascinante en muchas de las grandes producciones turcas, el triángulo amoroso explosivo. Para ilustrar este fenómeno con ejemplos concretos y resonantes, vamos a analizar 3 series donde la tensión entre los personajes se corta con un cuchillo, los celos corroen el alma y la intriga se convierte en un juego peligroso. Prepárense para un viaje emocional cargado de drama. Comencemos nuestro análisis con Senkal-Kapm, una comedia romántica que, a pesar de su atmósfera generalmente ligera y divertida, no está exenta de momentos de drama intenso y giros inesperados. Esta serie, que catapultó a la fama a Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos presenta la historia de Eda Yldz, una joven florista con un espíritu indomable que se ve obligada, por azares del destino, a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y obsesionado con el trabajo al que ella, en un principio, detesta profundamente. La relación entre ellos comienza como un mero contrato, una transacción pragmática, pero a medida que comparten tiempo y experiencias, la atracción se vuelve innegable, una fuerza que los arrastra a pesar de sus propias reticencias. Pero, ¿dónde encaja Hakan en esta ecuación aparentemente sencilla? Hakan es un personaje secundario, sí, pero su papel, aunque no protagónico, es crucial para dinamizar la trama y añadir capas de complejidad a la relación entre Eda y Serkan. Hakan es un hombre de negocios despiadado y astuto, un rival de Serkan en el competitivo mundo de la arquitectura. Desde el momento en que conoce a Eda, se siente atraído por su belleza, su inteligencia y su espíritu libre. Hakan ve en Eda no solo una oportunidad para conquistar a una mujer que lo fascina, sino también una forma de fastidiar a Serkan, de desestabilizarlo y de demostrar su superioridad. Sus constantes intentos de cortejar a Eda, a menudo realizados de manera descarada, incluso llegando a la falta de ética, generan una tensión palpable entre él y Serkan. La competencia entre ellos se vuelve personal, una lucha por el afecto y la lealtad de Eda. La dinámica entre Hakan y Eda, aunque no ocupa el centro del escenario en la serie, desencadena momentos de tensión extrema y celos abrasadores en Serkan. Ver a Hakan intentando seducir a Eda, obsequiándola con flores, invitándola a cenas lujosas y, en general, compitiendo abiertamente por su atención, saca a relucir el lado más vulnerable y posesivo de Serkan. Se siente amenazado, inseguro y, por primera vez, experimenta la fragilidad que implica estar enamorado. Esa vulnerabilidad se manifiesta en explosiones de celos incontrolables, en comportamientos impulsivos y en la necesidad de reafirmar constantemente su conexión con Eda. La amenaza que representa Hakan lo obliga a confrontar sus propios sentimientos, a reconocer la profundidad de su amor por Eda y a luchar con uñas y dientes para no perderla. Además, la presencia de Hakan añade una dosis extra de intriga y suspense a la trama. No es simplemente un rival amoroso, es un hombre de negocios ambicioso y sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa para alcanzar sus objetivos. Sus maquinaciones para perjudicar a Serkan, tanto en el ámbito personal como profesional, añaden un elemento de peligro a la serie y mantienen al espectador al borde del asiento.
Senkalkam demuestra de manera efectiva cómo, incluso en una comedia romántica ligera y desenfadada, la introducción de un personaje como Akan puede elevar la tensión y el drama a niveles sorprendentes, transformando una historia de amor convencional en un torbellino de emociones y conflictos. Ahora, cambiemos de registro y pasemos a una serie con un tono mucho más oscuro, más intenso y dramático, ***Kukur***. Esta serie de acción y crimen, ambientada en un peligroso y laberíntico barrio de Estambul, nos sumerge en el mundo de la familia Koval, que controla el tráfico de drogas en la zona. Yamak Koval, el hijo menor de la familia, un joven rebelde que había escapado de ese mundo violento, regresa a Kukur después de años de autoexilio y se ve obligado a asumir el liderazgo del clan para proteger a su familia y a su barrio de las implacables amenazas externas. En Kukur, la idea del triángulo amoroso adquiere una dimensión mucho más violenta, más despiadada y peligrosa. Si bien no existe un personaje específico llamado Akan, podemos identificar a varios personajes que a lo largo de las 4 temporadas de la serie, compiten ferozmente por el amor, la lealtad y el respeto de los personajes principales, generando conflictos explosivos, traiciones imperdonables y alianzas inesperadas. La lealtad a la familia y al barrio se pone a prueba constantemente y el amor, en este contexto, a menudo se convierte en una herramienta para manipular, controlar y someter a los demás. Por ejemplo, la compleja y turbulenta relación entre Yamak, Sena y Efsun es un claro ejemplo de cómo el amor puede transformarse en un campo de batalla sangriento en Kukur. Sena, la esposa de Yamak, es una mujer fuerte, independiente y con un espíritu resiliente que lucha por encontrar su lugar en el mundo peligroso y opresivo de Kukur. Efsun, por otro lado, es una mujer enigmática, astuta y con un pasado oscuro que entra en la vida de Yamak con sus propias motivaciones ocultas. La rivalidad entre Sena y Efsun, alimentada por la desconfianza mutua, los secretos inconfesables y las ambiciones personales, genera una tensión constante y contribuye al drama general de la serie. La lucha por el corazón de Yamak se convierte en una lucha por el poder y la supervivencia. En Kukur, la explosión de Akan contra Kerem, o mejor dicho, la explosión de la rivalidad entre los personajes masculinos por el afecto y la lealtad de una mujer, no se limita a una simple discusión acalorada o a una pelea callejera. A menudo se traduce en violencia física brutal, traiciones sangrientas e incluso asesinatos premeditados. La serie explora la naturaleza oscura del amor, cómo puede ser distorsionado y utilizado como un arma letal en un mundo donde la supervivencia es la única ley. La inestabilidad emocional de los personajes, la constante amenaza de la muerte y la omnipresente violencia elevan la tensión dramática a niveles extremos, creando una atmósfera de suspense y peligro constante. Finalmente, para completar nuestro análisis, nos adentraremos en el universo de ***Askmemnu***, una serie que ha trascendido fronteras y se ha convertido en un clásico indiscutible de las telenovelas turcas. Esta adaptación televisiva de la novela homónima, escrita por Halit Ziyawaklgil, nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa, ambiciosa y seductora que, impulsada por el deseo de vengarse de su madre, se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella, perteneciente a la alta sociedad de Estambul. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando se siente irresistiblemente atraída por Belul Aznedar, el sobrino guapo, carismático y mujeriego de Adnan. En Askmemnu, la figura de Akan se personifica en la sociedad en general, en las rígidas convenciones sociales y en las implacables expectativas familiares. Biter, al romper las reglas establecidas y dejarse llevar por su pasión prohibida por Belul, se convierte en un blanco fácil para el juicio implacable, la condena moral y el ostracismo social. La presión social, combinada con sus propios sentimientos de culpa, remordimiento y angustia, la llevan al borde del abismo, a un punto de no retorno. La explosión en Askmemnu no es una explosión de ira desenfrenada o violencia física explícita, sino una explosión emocional devastadora y una crisis moral profunda. La serie explora las consecuencias trágicas y las heridas irreparables que deja la infidelidad, la traición y el amor prohibido. La tensión entre Biter, Belul y Adnan se acumula gradualmente a lo largo de la serie, como una bomba de tiempo a punto de estallar, hasta que finalmente detona en un final trágico, desgarrador y conmovedor que deja una marca imborrable en el espectador. Askmemnu nos muestra cómo la pasión incontrolable, el deseo irrefrenable y la obsesión pueden conducir a la autodestrucción y cómo las convenciones sociales pueden ejercer una presión implacable sobre aquellos que se atreven a desafiarlas y a romper las cadenas de lo establecido. En resumen, estas 3 series, aunque radicalmente diferentes en cuanto a género, estilo y ambientación,
comparten un elemento narrativo en común, la presencia de un triángulo amoroso que genera tensión, celos, intriga y drama en estado puro. Ya sea un rival amoroso directo y competitivo como Akan en Senkalkapm, la lucha despiadada por el poder y la lealtad en el peligroso mundo de Kukur, o la presión social asfixiante y los sentimientos de culpa en el contexto de Askmemnu. La dinámica del triángulo amoroso es un recurso narrativo poderoso, versátil y efectivo que puede elevar el drama a nuevas alturas y mantener al espectador completamente enganchado a la historia. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y profundo de los triángulos amorosos explosivos en las series turcas. Hemos visto cómo la figura de un Akan, ya sea literal o figurativa, puede desencadenar una tormenta perfecta de emociones, conflictos y consecuencias devastadoras. Ahora, quiero conocer sus opiniones y perspectivas. ¿Cuál de estas series les ha impactado más? ¿Conocen otras series turcas que presenten triángulos amorosos aún más intensos, complejos y memorables? Compartan sus comentarios y recomendaciones abajo. Me encanta leer sus opiniones, aprender de sus gustos y generar un debate enriquecedor sobre el fascinante mundo de las series turcas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un merecido me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad como este, explorando las series turcas que más les apasionan. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.